Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del pecado y no se puede estudiar el pecado sin reconsiderar un poco el tema de la tentación, ¿verdad? Vaya si no, el tema de la tentación es un asunto que está íntimamente ligado al asunto del pecado. La tentación eh, existe en dos lugares, si lo quieren ver así. En nuestro exterior y existe en nuestro interior. La tentación puede venir de ambos lados, del exterior y de nuestro interior. El creyente enfrenta asaltos, del exterior, ¿sí? Pero nunca enfrenta esos asaltos del exterior sin estar en conexión con las inclinaciones propias del interior, ¿sí? La tentación fue equiparada por muchos puritanos con el concepto de la guerra espiritual, ¿sí? Existen varios miles de páginas, de verdad, escritas por varios puritanos acerca de la naturaleza, el poder y en alguna medida el misterio de la tentación. Muchas pueden ser las definiciones del concepto de la tentación, pero el gran puritano inglés John Owen creo que da una de sus mejores definiciones. De hecho, él escribió un tratado llamado Temptation, la tentación, por 1658. Y él escribía, la tentación en general es cualquier cosa, estado, manera o condición que, por cualquier cuenta, tiene una fuerza o es eficaz para seducir, para sacar la mente y el corazón de un hombre de la obediencia, la cual Dios requiere de a cualquier pecado en cualquier grado que sea. Si a un teólogo reformado yo intento no citar mucho es a John Owen, porque es muy bueno, pero su escritura siempre es un poco complicada. John Owen es uno de los más difíciles escritores que me ha tocado leer. La tentación puede causar cualquiera de las dos cosas que voy a mencionar a continuación, principalmente, ¿sí? Permitir que el alma entre o que entre en el alma, ¿verdad? Algo. O la tentación también puede sacar el mal que hay allí, ¿ok? Entonces esas son las dos formas en las que la tentación trabaja. Estamos fregados. Porque por ambos lugares, digamos, la tentación puede trabajar. Cuando cualquiera de estas dos cosas suceden, si alguna de estas dos cosas llega a tener éxito, nos hemos apartado de Dios, ¿ok? Lo cual es un sinónimo de un peligro espiritual. Ahora, voy a ser muy cuidadoso en escoger mis palabras aquí porque creemos que el creyente, aquel que cree en Jesucristo, pues no puede ser arrebatado de la mano de Dios. Está seguro en las manos de Dios, pero hay una instancia, porque el creyente todavía peca, aun cuando es salvo y tiene la certeza de la salvación. Existen de alguna medida pequeñas rupturas entre Dios y el creyente cuando el creyente peca, ¿sí? Pero esta ruptura es, como lo acabo de mencionar, pequeña o es en alguna medida temporal, ¿ok? Nunca es una ruptura definitiva. Piénsenlo en términos piénsenlo en términos de nuestras familias. Yo estoy totalmente unido a Cindy y a mis hijos, pero esa misma relación en alguna medida a veces es tan intensa en nuestro amor que a veces cuando también peleamos, pues es una intensidad también así y existen rupturas, ¿no? Hay días en los que de verdad, pues estamos enojados el uno con el otro y en alguna medida se ha roto nuestra relación, pero no es una ruptura definitiva, sino que siempre es temporal, que tiene solución y de hecho siempre hay sanidad y restauración. Nunca es una ruptura definitiva. Es cuando el creyente peca y el creyente es preso de lo que causa la tentación, entonces el creyente experimenta esta pequeña ruptura entre
Dios y su ser, ¿no? Vamos a hablar un poco, si me das en la siguiente diapositiva, de nuestra propia debilidad, ¿sí? Aunque el creyente ha sido liberado del dominio del pecado, el pecado ya no es el amo del creyente. El creyente debe reconocer que aún tiene debilidades. Todos los que somos creyentes aún tenemos debilidades. Hay pensamientos que se filtran en nuestra mente y en nuestro corazón. Si el creyente se cree muy confiado en sí mismo, ¿sí? Muy salsa, ¿verdad? Dice, yo ya no. O sea, hay un movimiento que se conoce como el nuevo calvinismo. Es uno de los grandes exponentes, se llama N.T. Wright, es medio calvinista y liberal y fue bien criticado correctamente, pienso yo, porque sí empezó a hacer una interpretación distinta de la salvación y todo lo demás. Y de entre sus seguidores había un pastor bastante popular que él se proclamaba calvinista y se ponía se dejaba crecer el pelo, así unas rastas bien grandes y predicaba con caites y así bien cool y toda la cosa, ¿verdad? Y él un día salió diciendo, yo tengo 10 años de no tener ningún tipo de tentación, de no tener ningún pensamiento impuro. Yo tengo 10 años de nada de esto me afecta. Al rato creo que fue que le encontraron un montón de problemas y lo acusaron de otras cosas. No podemos, realmente no podemos decir los creyentes que no padecemos de esto, ¿ok? Las tentaciones están a la orden del día. En el momento en el que el cristiano se cree muy confiado en sí mismo, ¿no? En que el que él solito puede porque ya entendió la gracia, ya entendió la Biblia, entonces ya no le afectan esas cosas. En ese momento, ese creyente ha dejado de depender de la gracia de Dios y es probable que para ese momento ya haya caído en tentación por el simple hecho de creer que puede manejar la tentación y el pecado. ¿Y vos qué andabas haciendo metido allá en ese bar? Buscando una tentación para vencerla, ¿verdad? No es posible, no es posible que viva así, porque va a ser presa de eso, ¿no? John Owen sigue escribiendo, difícil, pero nos ayuda John Owen. Dice, el que dice que puede hacer cualquier cosa, miren lo que dice, no puede hacer nada como debe. No os halaguéis de resistir. Hay deseos secretos que yacen acechando en vuestros corazones, que tal vez ahora no se muevan, que tan pronto como sobrevenga una tentación, se levantarán, perturbarán, llorarán, inquietarán, reducirán y nunca se rendirán hasta que sean asesinados o satisfechos. La tentación es como ese ataque que va a seguir y va a seguir y solo va a parar de dos maneras. O la asesinamos o esa tentación se termina de consumar y da luz al pecado. ¿Sí? Recuerdo, yo en los 90s era fan del equipo de básquetbol más glorioso de la historia, ¿no? Los Bulls de Chicago, de la era de Michael Jordan, y el segundo después de Michael Jordan era Scottie Pippen, ¿verdad? Ellos le hacían justicia al nombre de la liga, ¿verdad? NBA. Negros bien altos, ¿verdad? NBA. Y Michael Jordan, en este nuevo documental, bueno, no tan nuevo, pero salió hace un par de años, de Last Dance, el último baile, ¿verdad? Y entonces Jordan lo empiezan a entrevistar y que cómo les fue contra tal equipo y cómo les fue contra tal equipo. Entonces decía, en tal tiempo nos tocó jugar contra tal equipo y ese equipo tenía un jugador que era bien difícil. Entonces yo le dije al entrenador que pusiera a Scottie Pippen a cubrirlo, porque Scottie Pippen era un defensor muy intenso. Y Jordan utiliza esta palabra, Scottie Pippen era un defensor que te acechaba y no te dejaba tranquilo. Y se le ponía en la cara y le hacía movimientos y lo empujaba y no se cansaba hasta que o le quitaba la pelota o le hacía una falta, ¿verdad? Era así de intenso en la defensa. La tentación es así. John Owen dice eso. O la vencemos y la asesinamos o nos vence. No hay término medio, ¿ok? Admitir que no somos inmunes a la tentación es una de las primeras cosas que tenemos
en contra de la misma. Uno de los primeros pasos para vencer la tentación es admitir que no somos inmunes a ella. ¿Sí? Por lo cual, nuestra oración debe ser como todos los días lo que Jesús dijo en el Padre Nuestro. ¿Sí? No nos dejes caer en tentación. Por favor, Señor, no nos dejes caer en tentación. ¿Sí? La tentación, hemos dicho que también proviene de adentro, ¿no? De nuestra propia, la Biblia utiliza la palabra concupiscencia, ¿sí? Y eso tiene que ver con nuestra propia naturaleza pecaminosa, el pecado que aún reside en nosotros, aunque ya no nos domina, todavía reside en nosotros. Y entonces de ahí también nace la tentación. Dice otro puritano llamado Thomas Watson, dice, el corazón es el criador de todo mal. Nuestros propios corazones son los más grandes tentadores. Y esto proviene precisamente de Santiago capítulo 1, verso 14, en donde Santiago argumenta sobre el tema de la concupiscencia. John Owen argumentaba que la tentación muchas veces no hace más que sacar del corazón lo que ya reside allí. ¿Okay? Si Pedro pudo caer en tentación en la presencia de Jesús mismo, nosotros no estamos seguros, ¿verdad? Alguien me decía, ¿verdad? Y es que cuando empezó lo de la pandemia, ¿verdad? Es que la pandemia ha provocado esto. Es que la pandemia ha provocado que en la gente haya ansiedad, que la pandemia ha provocado que en la gente haya esto. Y la gente decía, la pandemia provocó, la pandemia provocó, la pandemia provocó. Pero una de las cosas que yo le decía era, bueno, también es importante recordar que tal vez la pandemia, una crisis como esta, simplemente sacó lo que ya había allí en el corazón de la gente. Solo necesitaba un pequeño empujón para que saliera del corazón de la gente aquello que ya residía allí. Entonces la tentación muchas veces actúa así. Es muy astuta porque sabe que hay ahí. Lo único que hace es dar un empujoncito, ¿verdad? Entonces, es que la tentación, a mí no me mires, dice la tentación. Eso ya estaba en tu corazón, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que, una de las cosas que tenemos que entender. Jeremías 17, verso 9, nos recuerda esto. Miren lo que dice Jeremías 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y miren esa palabra. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? No, y este no es el corazón de aquellos que están allá enfrente, de aquellos que van a otra secta, a los que no son cristianos. No, este es nuestro corazón. Es engañoso y perverso. Una ruptura temporal, como yo les decía, es lo que ocurre cuando caemos en tentación. Es una ruptura de nuestra comunión íntima con Dios. La tentación nos desvía de la importancia suprema de estar en comunión con el Señor, ¿ok? Somos responsables totalmente por nuestra lujuria y por nuestras tentaciones internas. Somos totalmente responsables. Cualquier mal que salga de nuestro corazón no es culpa de la tentación, es culpa nuestra, es nuestra total responsabilidad siempre. Lamentablemente, las tentaciones parecen ser más intensas para unos que para otros, en determinados niveles y en determinados momentos y también en determinadas áreas. Sea, por ejemplo, la tentación para un niño, la tentación de robarse una barra de chocolate es intensa, ¿verdad? Un abuelito que ya no mucho disfruta de los sabores, ¿verdad? Porque ya su cuerpo se va desgastando, mira la barra de chocolate y realmente no le causa mayor tentación, porque igual si se la come ni va a sentir el sabor, entonces no es tentado como para ese niño, ¿no? Para ese niño sí es una tentación bien grande. Para mí no es una tentación lo dulce, yo soy gordo salado, entonces a mí me tientan las cosas, a mí en todos los sentidos, ¿a ustedes que le gusta lo salado y que está salado? No. A mí sí me causa tentación las cosas saladas, ¿verdad? Lo dulce no tanto, ¿verdad? Pero todos lidiamos con estas inclinaciones que pueden llevarnos a cometer diferentes pecados. Otro puritano de apellido Goodwin comenta sobre esto. Dice, Dios a menudo
detiene y tapa los agujeros como le place, para que estas inclinaciones no corran por todos los agujeros. Goodwin aquí está utilizando una especie de analogía, digamos que como que si el corazón humano fuese un barco lleno de agujeros, ¿sí? Y para que no se hunda hay que tapar los agujeros del mismo. Goodwin de hecho pone como ejemplo el siguiente verso en Esther 5:10. Dice, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. ¿Quién era Amán? Amán era el enemigo del pueblo de Dios, era el malvado que quería asesinar, ¿verdad? Y después de que tuvo que subir a Mardoqueo en el caballo del rey y darle honor, Amán quería asesinarlo, pero en ese momento se refrenó porque la providencia de Dios obró allí. La gracia restrictiva de Dios restringió, valga la redundancia, el pecado de Amán en ese momento, ¿no? Y era mejor hacerlo así para que Amán llegara al banquete que Esther había planificado y ahí fuese descubierto todo su plan. Entonces Dios en alguna manera sí tapa los agujeros como le place y en alguna manera eso nos ayuda a madurar, ¿no? Como lo hablábamos en la parábola del trigo y la cizaña, los malos maduran en su maldad y los buenos maduran en su bondad o en su justicia, ¿no? Incluso este pagano, enemigo del pueblo de Dios, experimentó que su maldad fue refrenada, como lo estábamos hablando ahorita, Amán. El contexto, el tiempo y las circunstancias y otros factores explican el por qué una persona no cae en tentación cada vez que tiene oportunidad. Sí, hay una persona que es esclava de ciertos vicios, pero hay días en los que sí se logra refrenar, días en que no. Depende de muchos aspectos también. Y eso solo puede ser explicado por la operación de la providencia de Dios. ¿Sí? Vamos ahora a hablar un poco del otro enemigo que está íntimamente ligado con las tentaciones y que va a trabajar y operar con ellas en equipo en contra nuestra. En la Biblia se habla de los dardos de Satanás, ¿sí? Aparte de nuestros propios corazones, Satanás es otra fuente de donde provienen tentaciones, ¿sí? Él es otro enemigo. De hecho, la Biblia identifica nuestro corazón o nuestra carne como un enemigo, ¿sí? Satanás como otro enemigo y el mundo como otro enemigo. Los tres trabajan en equipo para exponer tentaciones, ¿sí? Thomas Watson escribía lo siguiente: Satanás nunca pone un plato frente a los hombres que estos no amen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si viene Cindy y me dice, te voy a poner una tentación y me pone enfrente un plato de panza de vaca, no, a mí no me llama la atención eso, salgo corriendo, ¿verdad? A mí no me gustaba la panza de vaca, el hígado, ese tipo de cosas, a mí no, ¿verdad? Pero antier y ayer Cindy hizo yo le mandé un videito de Instagram, yo mandando videitos de Instagram de esos de comida, ¿verdad? Y se lo mando un mensaje directo, ¿verdad? Para que lo mire, ¿verdad? Y si no lo ha visto, también le mando el link a WhatsApp. Y era una lasaña de papas con tocino y no sé qué. Y va haciendo Cindy esa tentación, ¿verdad? Tentación. Porque va a poner un plato que nos llame la atención. Eso siempre va a pasar. Ahora, Satanás se esfuerza para deshonrar a Cristo y arruinar nuestras vidas en el camino, ¿ok? Y él busca arruinar nuestras vidas lo más que pueda. La Biblia dice que nuestro adversario, Satanás, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Eso dice 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Pedro sabía esto de su propia experiencia, ¿ok? Y obviamente escribió esto en un contexto inspirado por el Espíritu Santo. Pecamos fácilmente sin la ayuda de Satanás, ¿ok? Además de eso, Satanás también está trabajando para encontrar el mejor momento y atacar. Por eso es que correctamente la Biblia le llama el tentador en Mateo 4, verso 3, cuya confianza era tal que pensó que podía tentar a Jesús y no logró, obviamente, tener éxito. Los cristianos deben estar conscientes del poder de Satanás. Satanás tiene un poder que está limitado por la soberanía de Dios,
Siempre ha sido así. Todos los actos que vemos en la Biblia de Satanás y todos los actos que pudiésemos, digamos, experimentar de Satanás, son actos que son limitados en el poder y en la soberanía de Dios. Y aunque Satanás no es nuestro dueño, no es nuestro amo, no tiene dominio sobre nosotros, tampoco debemos de subestimar sus artimañas, dice la Biblia. Juan Calvino escribía lo siguiente, ayúdame. Dice, todo lo que la Escritura enseña acerca del diablo tiene como objetivo despertarnos para que tomemos precauciones contra sus estratagemas y artilugios, y también para que nos equipemos con esas armas que son lo suficientemente fuertes y poderosas para vencer a este enemigo muy poderoso. ¿Sí? Satanás, como el padre de la mentira, buscará engañar, buscará plantar mentiras en nuestros corazones con muchas tentaciones. A ver, los que tienen Biblia, ayúdame, Ceci, tú vas a buscar Génesis 3, versos 1 al 5, ¿sí? Jesse, ayúdame con Juan, capítulo 8, verso 44. Don Gilberto, ¿tiene usted Biblia ahí? Por favor, ayúdeme con 2 Corintios 11, verso 3. Liz, ayúdame con 1 Timoteo 2, verso 14. ¿Sí? Ayúdame con Apocalipsis 12, 9. Y quiero que, por favor, me ayuden a ir leyendo estos versos con voz de arcángel, con trompeta del cielo, ¿verdad? Génesis 3, versos 1 al 5. Estamos hablando de que Satanás es el padre de la mentira y vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos de cómo la Biblia sí nos ayuda a ver que Satanás tiene una estrategia para engañar a los elegidos de Dios. Adelante, Génesis 3, 1 al 5, Ceci. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa era básicamente contradecir lo que Dios frontalmente había dicho, pero es muy astuto en cómo lo pone. Busca engañar, busca engañar. Para ese momento, Satanás no tenía dominio sobre Eva. Piensen un momento. Adán y Eva, en ese momento en donde el pecado no había entrado en el mundo, eran seres perfectos. No tenían una lonja en su cuerpo. No tenían de verdad un pensamiento que a cada rato se desviaba, se caía. No, era un lugar y un momento perfecto. Y aún allí, entonces Satanás no tenía poder, pero engaña, ¿no? Jesse, te pedí Juan 8, 44, ¿verdad? Adelante. Padre de Dios, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es la naturaleza de Satanás. Mentir, engañar. Otra vez, no tiene dominio sobre nosotros, pero tiene esa capacidad. Y una de las cosas que mencionábamos el viernes pasado es que el cristiano debe aprender a discernir, porque Satanás es, como decía don Hermes, el papá de Betty la Fea, era puerco. Es puerco el diablo y es astuto, ¿no? Es muy astuto, porque es tan astuto que hace parecer que la mentira a veces suena a verdad. No tiene dominio sobre nosotros, pero es muy astuto. Don Gilberto, le pedí 2 Corintios 11, verso 3. Adelante. Pero tengo que cumplir y lo sean de una manera de las esferas y Pablo le está escribiendo a creyentes.
y les está diciendo, miren, ustedes pueden también caer en las mentiras de Satanás. Y yo no quiero que suceda eso. Estén firmes en eso, estén alerta en eso. Te pedí primera a Timoteo, no, Liz, te pedí primera a Timoteo 2:14. Primera a Timoteo 2:14. De ahí y la mujer fue engañada y que, ¿cómo dice? Incurrió en transgresión. De ahí salió la canción, mujeres engañadas. Ah, sí, no, se oye. No, eso, bro. No. ¿Cuál es ese himno? No, no. La mujer fue engañada. O sea, esta es la interpretación que el Nuevo Testamento le da a lo que leyó Ceci de Génesis 3, ¿no? ¿Y quién provocó ese engaño? Lo que leímos, lo que leyó Jesse, el padre de mentira. Esto no lo provoca Dios. De nuevo, Satanás no tiene dominio, pero no ignoremos sus artimañas. Tú tienes Apocalipsis 12, verso 9, ¿verdad? Adelante. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Veamos cómo va creciendo. Estos versos están escogidos estratégicamente para que vamos viendo la forma en la que Satanás obra. Engañó a Eva, la primera mujer, engañó a la iglesia, como leía Jesse, como leía don Gilberto, y ahora engaña, lo que leyó engaña al mundo, ¿sí? Engaña a las naciones. Es un enemigo que aunque no triunfa sobre nosotros para engañar al mundo, debe ser muy buzo. Debe ser, no, tal vez no, yo no diría así, poderoso, pero sí es inteligente y es bien astuto. Hay que estar de verdad alertas. ¿Sí? Es otro enemigo que tiene la capacidad de engañar. Aunque Satanás sabe que nunca podrá robar de la mano de Dios a un verdadero creyente, siempre se esforza, ajá, exacto, siempre se va a esforzar para robarnos de la mano de Dios y pueda que sus ataques lleguen a tal intensidad que un verdadero creyente, por momentos de hecho, parezca un falso creyente en algún momento. Hay creyentes que en parte de su vida han sido lamentablemente muy engañados por Satanás, porque el ataque es bien serio y bien fuerte. Satanás sabe que nuestro final es un gozo inexplicable en la presencia de Dios, pero hasta que lleguemos a ese punto de nuestra existencia, hasta que estemos en esa era venidera consumada, Él se esforzará por hacer de nuestra vida un problema. ¿Sí? No subestimemos la astucia de Satanás. Un ministro inglés llamado William Jenkins escribió lo siguiente: Satanás tenía una manzana para Eva, una vid para Noé, una vestimenta para Giesi y una bolsa de dinero para Judas. Satanás sabía lo que cada uno de estos pobres hombres y mujeres que están descritos ahí y varios otros en la Biblia, Satanás sabía exactamente que los hacía caer. A Eva, un fruto de un árbol, ¿no? Codiciable. A Noé, después de que todo reinició, el vino que lo emborrachó. Giesi, el siervo de Eliseo, dijo, ¿cómo mi amo Eliseo va a rechazar esos pantalones tan chileros de gabardina de ahí de Tommy Hilfiger? ¿Cómo? Y se fue y fue tentado y después la tentación se consumó y terminó como un leproso sus días. Y Judas, no digamos, amante del dinero, que Juan dice, todo el tiempo que estuvimos con Jesús, Judas extraía de la bolsa del dinero y fue exactamente su perdición cuando entregó al maestro. Un puritano llamado William Gurnall decía que ninguna actriz tiene tantos disfraces para salir a escena como las formas que Satanás tiene para tentar. ¿Sí?
Satanás tiene muchas herramientas para tentar. Generalmente Satanás iniciará con pequeñas tentaciones y conforme vaya teniendo éxito, se moverá a mayores tentaciones. El puritano Thomas Brooks decía que Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Promete honor y paga con desgracia. Promete placer y paga con dolor. Promete ganancia y paga con pérdida. Promete vida y paga con muerte. Pero Dios paga lo que promete, porque todos sus pagos están hechos con oro puro. El puritanismo que hemos estado analizando durante todas estas semanas hizo una gran contribución a la teología práctica. Y esto es teología práctica, ¿no? En la historia de la iglesia, porque desarrolló el concepto de la tentación como lo que es una guerra verdaderamente espiritual. Y que en la vida cristiana, Cristo es el capitán en esta guerra y nosotros somos su ejército constantemente en lucha en contra de las tentaciones. La cruz es el estandarte de este ejército y tenemos su palabra para vencerlo. ¿Cuál es el objetivo de Satanás a la hora de tentar? Que llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ese es su objetivo. Dice el profeta Isaías 5:20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vieron que el profeta aquí no menciona nada salado, o sea que eso es bueno comer. No, son mentiras. Miren, Satanás viste de pecado aquello que tiene virtud, ¿sí? Por ejemplo, hoy en la cultura en la que vivimos, la avaricia muchas veces es pintada como, no, es que él es muy ahorrativo. No, es avaro, ¿sí? Hay personas que los confrontan con su lujuria y dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? Yo amo. Esta es mi forma de amar. No, es lujuria. Pero Satanás los ha engañado haciéndoles creer que esa es una forma de amor, ¿sí? Ahí, todo el tema del aborto, la gente ha dicho, es salud, es un asunto de salud, es un asunto de la salud del cuerpo de la mujer. No, es un asesinato, ¿sí? La drogadicción es medicina para algunos, ¿no? Y la haraganería es una especie de descanso que no está malo. Satanás toma el pecado y lo viste de virtud para que obviamente incluso muchos lo intenten defender. Y muchos otros ejemplos que podríamos poner cómo Satanás engaña y hace caer a mucha gente. Miren, hemos de vencer la tentación de diferentes maneras, ¿ok? Una de las más importantes, pero que muchos creyentes lamentablemente no practican, es la oración. La oración es una forma de vencer la tentación. Dice Bernard Clairvaux, que era de ascendencia francesa, él decía, las tentaciones de Satanás son agravantes a nosotros, pero nuestras oraciones son más agravantes para él. La gente debe aprender que una de las grandes formas y más efectivas de vencer la tentación es la oración. Nunca debemos olvidar las palabras de nuestro Señor. Dice Mateo 26:41, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa frase nos pega, ¿verdad? Porque es cierto, todos la hemos experimentado. Y a veces hemos tenido esas dificultades y esas luchas y batallas en donde de verdad yo quiero obedecer al Señor, pero ¿por qué termino haciendo esto? Porque nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Varios puritanos concordaban en que la oración es el mejor antídoto en contra de la tentación. El diablo aborrece cuando esquivamos sus dardos y también aborrece a aquellos que nosotros le lanzamos a él. Esos dardos que le lanzamos son nuestras oraciones. Hasta este momento hemos visto dos enemigos. Nosotros somos el primer enemigo, nuestro corazón, nuestra carne, y Satanás el segundo. Es tiempo que analicemos el tercer enemigo, de donde también provienen tentaciones. Y este es los peligros del mundo. El mundo es el tercer enemigo que la Biblia nos habla. El apóstol Juan fue muy frontal en cuanto a este enemigo en sus escritos y fue muy frontal en contra de los peligros que el mundo causa al alma del creyente. Leamos la siguiente exhortación del apóstol Juan en Juan capítulo 2, verso 15. No améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok, los deseos, en la Biblia se menciona otra palabra, lujuria, ¿no? Los deseos de la carne y de los ojos están dentro de nosotros. Pero el mundo provee un punto de venta, ¿sí? Para nuestras tentaciones y nos ofrece. Y cuando vemos, nos dan ganas. Nuestra concupiscencia y el mundo son muy amigos, ¿sí? Son BFFs, ¿verdad? Best friends, ¿verdad? Y se estimulan el uno al otro, ¿ok? El mundo estimula nuestra concupiscencia y nuestra concupiscencia al mundo, ¿verdad? Cuando el mundo no está ofreciendo, la concupiscencia empieza a escribirle, ¿por qué no me estás ofreciendo? Cuando la concupiscencia no está como con muchas ganas, el mundo empieza, porque estás dormida, necesitamos trabajar. Se estimulan el uno al otro. No debemos conformarnos a este mundo, ¿sí? No debemos conformarnos a este mundo. Y tal conformidad inicia en el corazón, en la mente, ya que nuestra carne ama lo que el mundo promete, ¿sí? La satisfacción, las alegrías pasajeras, riquezas y mucho más. El mundo hace lo mismo que Satanás. Promete muchas cosas, pero nunca va a dar lo que promete. Nunca tiene para dar lo que promete. Y al mismo tiempo arrebata el gozo que el Señor puede dar. El mundo provee oportunidades para nuestra carne. Mark Jones lo pone de la siguiente manera, de una manera muy astuta. Dice, el mundo del marketing se aprovecha de una abundante plataforma de medios para grabar tentaciones en nuestros ojos y corazones a un ritmo alarmante cada día. Y es bien astuto porque también podría decirse el marketing del mundo y no solamente el mundo del marketing. El mundo también se mercadea, el mundo también se ofrece y presenta ofertas jugosas, ¿verdad? Para que caigamos, ¿no? Porque el mundo tampoco descansa de su oferta, está ofreciendo hasta que muchos caen, solo para darse cuenta que finalmente lo que el mundo ofrecía son puras estafas. Nuestra carne, nuestro corazón, nosotros mismos, Satanás y el mundo, fuentes de tentaciones constantes en nuestro interior y en nuestro exterior. Y estas siempre van a trabajar juntas y necesitamos guerrear espiritualmente en contra de esto. Yo sigo una cuenta ahí en Facebook y también en Instagram, creo que se llama Reformed Memes, algo por el estilo, o Reformed Tunes, algo así, que es como caricaturas de personajes reformados, ¿no? Y toman muchas de las frases de los reformados y les hacen una caricatura, ¿no? Y hay una caricatura de John Owen, en donde John Owen habla acerca de estas cosas, como lidiar con la tentación y todo lo demás. Y está John Owen con una pala aquí en su hombro, sudando y todo cansado, ¿verdad? Y ya está acabando el día y él está sentado y a la par de él hay varias tumbas. Y en cada tumba hay un nombre de un pecado, ¿verdad? Y él decía cosas como esa, ¿no? El cristiano pueda que termine todos los días cansado de estar asesinando y enterrando sus tentaciones. Y esta es una de las dimensiones, pienso yo, de la batalla verdaderamente espiritual. Más que la batalla contra demonios y que esto y lo otro. Esta es de verdad una dimensión más importante de la batalla espiritual, que es precisamente la tentación, lo que deseamos y lo que se nos ofrece. ¿Cómo paramos eso? Apliquemos estas cosas. Aprendamos primero a reconocer a nuestros más grandes y cercanos enemigos. ¿Sí? Como decía el dicho, a tus amigos manténlos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Pero estos enemigos son para que los tengamos bien identificados. La carne, Satanás y el mundo. En nuestro caminar cristiano, estos enemigos nos están acechando constantemente. ¿Ok?
Otra aplicación, debemos reconocer que en nuestras propias fuerzas no vamos a poder resistir. Si aquí alguien de ustedes cree, no, es que yo tengo controlado tal pecado. Sí, yo sé que he padecido de tal pecado, pero lo tengo controlado. No, no lo hagan. No lo hagan. La Biblia nos llama precisamente a compartir estas cargas, ¿sí? No podemos realmente creer que en nuestras propias fuerzas vamos a resistir estas tentaciones. Y que no pensemos que, no, hombre, ya lo hice suficiente, como que ya me quité las ganas. Esa es una forma realmente práctica de entender que no vamos a vencer las tentaciones. Solo vamos a poder hacerlo con la obra de Cristo, trabajando poderosamente en nuestras mentes y corazones, y vamos a poder realmente presentar una verdadera batalla espiritual. Si no es con Cristo, entonces vamos a caer constantemente. ¿Y qué significa con Cristo? Ah, sí, voy a orar. Eso está bien, hay que orar. Y voy a confesar mi pecado, se lo voy a confesar al Señor. Sí, está bien, pero de nuevo les recuerdo, cuando hablamos del pecado, realmente es algo que debemos compartir, es algo que debemos confesar, es algo que debemos pedir ayuda. Sí, no tengamos vergüenza en hacerlo, porque esa vergüenza de no querer compartirlo con el pastor, con otro hermano que me ayude, qué sé yo, esa vergüenza de no querer compartirlo es lo que me está matando, es lo que me está haciendo sucumbir en la tentación una y otra vez. A veces dice alguien, no, pero llevo 3 semanas de no hacerlo, y de repente en la 4ª semana vuelve a caer, y vuelve a caer durante otras 6 semanas, y vuelve a parar otras 2, y vuelve a caer. Esto es un asunto que la tentación nunca se va a saciar de eso. Es necesario que reconozcamos que en nuestras propias fuerzas no podemos. De manera práctica, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Pidiendo ayuda, ¿sí? No lo intentemos hacer solos. Y no piensen que solo ustedes pasan por lo que pasan. Todos, absolutamente todos pasamos por esto. Todos. Esta aplicación ya la toqué, pero creo que es importante recalcarla. La oración debe ser constante, no un ratito en el día, ¿ok? Es constante. Yo he intentado practicar eso, de verdad, constante, ¿no? Hace unos días tuve un caso de un hermano en Cristo que no es de esta iglesia, de verdad, no es de esta iglesia, pero me pidieron ayuda para aconsejarle y todo lo demás. Y es un caso bastante complicado, ¿no? Que yo nunca había manejado un caso como ese en consejería. Y mientras él me hablaba y me compartía, yo estaba orando. Yo estaba, Señor, ayúdame, Espíritu de Dios, ¿qué onda con este cuate? ¿Me está mintiendo? ¿Hay algo que no estoy viendo? Y me llevó a hacerle unas preguntas y ¡pum! Descubrir por lo menos parte de cuál era el problema. Y entonces ya me abrió un poco la puerta y me abrió un poquito la puerta y yo le pegué duro a la puerta, la abrí, me metí con ganas y empecé a manejar el caso de mejor manera. Pero yo estoy orando constantemente. Voy en el carro e intento realmente tener un tiempo de oración. Eh, fui a esperar tal cosa y no me la han dado. Intento tener un pequeño tiempo de oración y no me voy a postrar ahí enfrente de la gente, pero estoy realmente comunicándome con el Señor. La oración debe ser constante, no solo diaria, sino varias veces en el día para ser librados de la tentación, ¿ok? Junto a esto debemos creer y aferrarnos a las promesas de Dios y los medios de gracia, ¿ok? Aquí creo yo que es mucho más válido lo que hablamos de las promesas de Dios. ¿Qué dice el movimiento carismático y todo el tema de la teología de la prosperidad, ¿no? Las promesas de Dios tienen que ver con dinero, tienen que ver con prosperidad, tienen que ver con esto. Pero las promesas de Dios tienen que ver más con esto, con la santidad. Dios ha prometido más esto, la riqueza espiritual, que la riqueza material. Y la riqueza espiritual tiene que ver con una vida que sabe lidiar con el pecado, con una vida que triunfa sobre el pecado, ¿sí? Y los medios de gracia son la palabra, la lectura de la Biblia, no solo, y hablábamos la vez pasada y hoy quiero recalcarlo, no solo la lectura, sino de verdad la memorización de la misma, ¿ok? Veníamos una vez en el carro y la música de Sinapsis estaba como sonando en algunas radios, ¿no? Y yo me inventaba nombres. Hola, soy Josué, por favor me ponga Sinapsis para que sonara la música.
Y entonces habían de estos programas en donde hacían concursos. El que nos llame ahorita y nos diga más versículos, le vamos a dar un premio. Dije yo, soy pastor, ¿va? Yo tendría que ganar ese concurso, y llame, va. Y empecé a recitar varios versículos, ¿va? Gané el concurso. Qué vergüenza que no lo hubiera ganado yo siendo pastor, ¿va? Pero también en alguna medida me di cuenta, no, qué gacho, yo gané solo como por 2 o 3 versículos, ¿va? No, yo debería de aprender a memorizar más. Entonces, sí, realmente, esto lo quiero recalcar. La palabra no solamente la escuchamos, la palabra no solamente la leemos, también la memorizamos. Esto es bien importante. La oración y los sacramentos que tienen que ver con la Santa Cena, ¿ok? De verdad, estos elementos nos ayudan en contra de la tentación. Si hemos logrado entender que esta es la verdadera batalla espiritual en contra de la tentación, entonces no subestimemos la Santa Cena, no subestimemos la predicación de la palabra y nuestro devocional diario, no lo subestimemos. Si sabemos que esta es la verdadera batalla espiritual, las tentaciones, los malos pensamientos, entonces no subestimemos estas cosas que para el mundo son tan ordinarias y religiosas y repetitivas. ¿Saben qué es más repetitivo? La tentación. ¿Saben qué es más repetitivo? El pecado. ¿Saben qué es más repetitivo? La desgracia que el pecado provoca. Créanme, si ustedes consideran que la lectura de la palabra, escuchar las predicaciones, el orar, el tener un devocional diario, es que es tan repetitivo, no quieren probar lo repetitivo que es el pecado y volver a caer y ser preso de ese vicio y vicio y vicio, es aún peor. ¿Sí? No subestimemos realmente estos medios de gracia, tal como Pedro escribía en 2 de Pedro capítulo 3, para crecer en la gracia. A mí lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, 18, para crecer en la gracia. El creyente puede crecer en la gracia de Dios y debe crecer en la gracia de Dios. Y siempre recordemos, dice 1 Corintios 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si esto es cierto, yo creo que es cierto, déjenme decirles que estamos mal. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos ha dado una tentación que no podamos soportar. Y si hemos caído 1, 5, 10, 25, 500 veces, de verdad que gacho de nuestra parte, que no hemos soportado algo que Dios dice, ustedes pueden. Dios no ha permitido que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Una vez seamos verdaderos creyentes que resisten la tentación, la Biblia agrega esta maravillosa conclusión. Santiago 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Satanás es un cobarde. Pero donde no se le pone resistencia, no huye. ¿Por qué va a huir donde no se le pone resistencia? Se la ponen fácil, ahí va a estar echando punta. Pero aquellos que le resisten, Satanás huye. Esta es una conclusión muy importante. El someterse a Dios significa depender absolutamente de Él, lo cual no implica estar de brazos cruzados. Lo cual no implica, bueno, yo dependo de Dios, que Dios me libre de la tentación. No, o sea, significa que hacemos nuestra parte, que confiamos totalmente en lo que el Señor ha hecho por nosotros y hará por nosotros. Y lo que Él hará será perfecto y totalmente eficiente para librarnos de la tentación. Es preocupante la fuerza y la astucia de nuestros enemigos, ¿sí? De nuestro propio corazón, de nuestra propia carne, de Satanás y del mundo. También es preocupante nuestra debilidad y nuestra facilidad para caer en la tentación muchas veces. Tenemos enemigos que son astutos y tienen cierto poder. Y nosotros somos flojos en muchas áreas. Eso es preocupante. Es bien preocupante. Pero Dios es más grande, más poderoso y es suficiente para librarnos y así poder sobreponernos a la tentación.